Bienvenidos al 7º episodio de La Cuelga. Sí, ya van 7, así que recordad suscribiros para no perderos ninguno, activar las campanitas en todos nuestros canales y bueno, seguirnos en nuestras redes sociales. Efectivamente, Twitter, Instagram y demás, ¿no? Y nuestros episodios en YouTube, en Spotify y en iVoox. Perfecto. Bueno, pues en el episodio pasado estuvimos en la Catedral de Palencia comentando con Rubén ya de viaje, ¿no? Pues todos los detalles que había allí, así que si alguno todavía no lo ha visto, recordad, ahí lo tenéis en nuestros canales para verlo, porque nosotros lo pasamos maravillosamente bien y estoy seguro de que vosotros también. Y yo creo que ya es momento de centrarnos en el episodio de hoy, en el que, bueno, pues vamos a ver una ruta de retablos renacentistas en el este de la provincia de León. Nos gustó lo de irnos de viaje. Seguimos haciendo trabajo de campo. Efectivamente, sí. Muy importante para tu historia. Claro. Así que bueno, pues, ¿qué tal? Está aquí, me acompaña Yago. ¿Qué tal estás, Yago? Yo encantado y en mi salsa, porque claro, yo soy de Sahagún, que es un pueblo que forma parte de esta ruta, que lleva funcionando unos poquitos años y que agrupa pues una serie de pueblos del este de la provincia de León. Efectivamente, ¿no? La Asociación Cultural Valle de Escapa además nos ha permitido hoy grabar aquí, tanto en Sahagún, como estamos aquí, bueno, hay que agradecer también a la Cofradía de Jesús Nazareno y Patrocinio de San José y a la Asociación Cultural Valle de Escapa, que nos ha permitido grabar allí, en la propia iglesia de San Andrés de Valdescapa. Así que bueno, pues yo creo que podemos irnos... Podemos ir camino ya a Valdescapa, sí señor. Perfectamente, pues allí nos vemos. Hasta ahora. Ya estamos aquí en la iglesia de San Andrés de Valdescapa, uno de los principales ejemplos de esta ruta de retablos renacentistas del este de León. Y bueno, pues es una ruta que además está teniendo muy buena difusión, incluso se realizan visitas virtuales, así que aunque nosotros hoy hablemos de este retablo aquí, ya sabéis que por la página web podéis también visitar estos retablos. Todos los retablos están digitalizados, así que se pueden visitar. Bien, este retablo de San Andrés de Valdescapa es un gran ejemplo de cómo en el siglo XVI la submeseta norte tenía una gran riqueza y bueno, pues numerosos pueblos, numerosas localidades deciden adecuar sus iglesias al gusto de ese momento y decorarlas con estos retablos, que funcionaban muy bien para lo que pretendía la liturgia de aquel momento, ¿verdad? Pero antes de seguir un poquito con los retablos o con estos retablos en particular, quería preguntarte, Yago, ¿qué es un retablo? Que nos cuentes un poquito más qué es un retablo. Me gusta que te hayas confundido entre retablo y altar, porque hay que explicarlo bien. El retablo efectivamente es el mueble litúrgico que se ubica detrás del altar. El altar es donde se celebra la misa, pues el retablo es el telón de fondo, digamos, delante del cual se desarrolla toda la liturgia. Pero también tiene una función pedagógica. El retablo presenta una serie de motivos iconográficos de santos, de Cristo, de la Virgen, que son un apoyo, son una ayuda para el discurso que se pronuncia en los sermones y durante la liturgia. Por eso son una herramienta muy importante que usó la Iglesia para transmitir unas ideas y unos conceptos a la población. De hecho, estos retablos ya tenían una gran tradición, ¿verdad, Guillermo? Sí, de nuevo, como habéis vuelto a comentar, retablo, altar, ahí estaba un poco la idea. Antes podría encontrarse en esa parte delantera, esos altares que hoy día hemos perdido en su gran mayoría, así que, si no me equivoco, en el románico tenemos algún ejemplo en la parte oriental de la península y seguramente si nos vamos a Europa encontraremos algún ejemplo más, pero bueno, principalmente pues a trasladar, ¿no?, todas esas ideas o esas imágenes y poder plasmarlas en un formato más amplio, más grande y que en este caso pues permitiera a los fieles acercarse de una manera más fácil, ¿no? O que más en miniatura, ¿no? Igual hay que estar ahí con los ojos y la miopía de aquellas no creo que tuviera solución fácil. Claro, sí, efectivamente, sobre todo a partir del siglo XIII van a ir creciendo, ¿verdad? Estos retrotaula, ¿no?, detrás del altar, o esta tabla detrás del altar, y sobre todo en la Corona de Castilla, a partir del siglo XV vamos a tener ejemplos de retablos que se van a hacer cada vez o progresivamente más grandes, como por ejemplo sería el retablo mayor de la Catedral de León de Nicolás Francés, que hoy en día tenemos fragmentado, ¿verdad? Fragmentado, pero bueno, sí que conservamos íntegros y en su lugar los retablos colosales de las catedrales de Toledo o de Sevilla, por ejemplo, que son de ese periodo tardogótico y que ocupan todo el muro de la capilla mayor, que son enormes, claro. Aquí lo que tenemos son retablos renacentistas, son posteriores a esos. En la decoración, en tal, son diferentes, como luego podremos comentar. Pero en lo que sí coinciden es en una idea que creo que es importante.
y es que el retablo no es obra de un solo artista, es obra de un taller. Y esto es muy importante. En un retablo intervienen varias manos, varios artistas, porque el retablo es también la fusión de arquitectura, escultura y pintura. Por eso tiene que haber profesionales de esas tres especialidades trabajando conjuntamente para crear estos muebles tan enormes en algunos casos. Sí, de hecho, bueno, además los retablos que nos vamos a encontrar a lo largo de esta ruta son todos anteriores, más o menos, al Concilio de Trento. Entonces, tienen unas particularidades distintas a otros retablos que vamos a ver que conocemos y que son un poquito posteriores. Por ejemplo, aquí el tabernáculo no está tan desarrollado, ¿verdad? El tabernáculo sagrario no está tan desarrollado como luego tendremos a finales del siglo XVI en San Lorenzo del Escorial, o por ejemplo ya en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Y además estos retablos de esta ruta renacentista, de esta ruta de retablos renacentistas del este de León, van a estar vinculados un poquito a la escuela de Juan de Juni, y precisamente algunos de los nombres más llamativos de estos colaboradores o de esta escuela no son los que realizan, por ejemplo, la pintura o la escultura, como veremos en la segunda mitad, ¿no? En ese segundo renacimiento, que quizás parece que es lo más importante de un retablo, pero aquí tenemos otras partes también muy importantes que hacen artistas pues, de la talla de Guillem Doncel, por ejemplo. Bien, pues... Creo que podemos comentar también cómo leer un retablo. No es algo que mucha gente se pregunta. Ya sabemos que es un retablo, pero ¿cómo leemos? ¿Cómo entendemos eso? Efectivamente. Bueno, pues ya hemos dicho que es una fusión de arquitectura, escultura y pintura. ¿Por qué? Porque el retablo cuenta con una estructura arquitectónica, con una serie de soportes, aquí lo vemos bien, columnas o pilares, con unos entablamentos, a la manera de un casillero, digamos, dentro del cual se encuentran esculturas y pinturas. En los retablos de esta ruta, lo más habitual es que sean escultura en la calle central y pintura en las laterales. En la calle central encontramos, por ejemplo, el santo titular de la parroquia, San Andrés en este caso. Encontramos también a la figura de la Virgen o al Cristo crucificado. Y en los laterales del retablo encontramos pinturas pues con temas de la vida de Cristo, de la Virgen, la vida de los santos. Sí, en el caso de Valdescapa, por ejemplo, tenemos la Pasión de Cristo en la parte inferior, justo encima la vida o el martirio, ¿no? de San Andrés, que es el titular, como decíamos, y por encima escenas de la infancia de Cristo, también relacionadas con la figura de María, con la Asunción, que está en el centro, y ya en la parte superior, pues ese crucificado, como decía Yago anteriormente. Pero si quieres, Guillermo, cuéntanos un poquito qué partes conforman un retablo, porque estamos hablando de lo que hay dentro, pero no... Ya habéis desgranado un poco la idea principal. Como ya he indicado, pues la calle central, bueno, normalmente se estructura en dos ejes, ¿no? El horizontal y el vertical. El vertical, normalmente para los historiadores del arte, lo denominamos como calles. Pero antes de las calles tenemos la parte inferior. El sotobanco normalmente puede ser una estructura que puede ser más arquitectónica, adscrita al propio espacio, depende siempre, al final tenemos que centrarnos o pensar en que cada retablo es hijo de su iglesia, hijo de su proyecto de retablo y puede variar mucho, hay ejemplos ad infinitum casi. Luego la parte inferior es el banco, ¿no? O predela también se ha denominado, y luego ya tenemos las calles en ese eje vertical. Como ha dicho bien Yago, hay una calle central, normalmente los retablos pueden estar coordinados, es decir, que no hay una jerarquía clara, o puede tener en este caso una idea clara o un pensamiento siempre, de alguna manera, poniendo como protagonista a esa calle central. En este caso sí que podemos ver como la idea de alternar pintura en las calles laterales y escultura en la central ya pone o predomina o le da un papel protagonista a esa calle central. Luego, entre las calles podemos encontrar las entrecalles, ¿no? A veces, en este caso, tenemos estas columnas, pero en otras ocasiones encontramos esculturas de santos, otro tipo de ornamentación que puede, de alguna manera, aumentar tanto la presencia de santos como la presencia de decoración, con, en este caso, putis, pequeños grutescos, esas imágenes, ¿no? Que vienen del mundo renacentista, de esas estampas, algo que hablaremos posteriormente. Y luego, pues si queremos hablar desde los ejes horizontales, pues encontramos
siempre lo llamamos diferentes cuerpos, ¿no? Al final, un retablo va a ser, como ya he dicho, totalmente variable en cada iglesia será diferente. Va a haber cuerpos tantos como el retablo, como se haya diseñado. En este caso, pues tenemos 3 cuerpos bien definidos. Como bien ya también habéis explicado, la iconografía, los ciclos que tratan, pues permite muchas veces también tener esa lectura de en este caso, las 3 escenas, ¿no? Esas tres momentos, 2 de Cristo, bueno, los 3 son de Cristo, si no me equivoco, 2 de Cristo y uno de Santo San Andrés, y si no me equivoco, a los lados, en este caso tenemos guardapolvos, ¿no? Que son estas 2 tablas laterales que, bueno, imagino que en la edición estáis viendo a más detalle, que también nos permite ver esas decoraciones, de nuevo de grutescos, calaveras, máscaras, si no me equivoco también. Bueno, como ya comentaremos luego, por saber de dónde viene, y encontraremos más respuestas igual a las preguntas que os estáis haciendo. Luego, la idea general del retablo son los temas de Cristo y de la Virgen, porque vemos en pintura y en escultura, pero como bien has dicho, merece la pena acercarse en detalle a las columnas, a los guardapolvos, al entablamento, porque ahí es donde están todos esos motivos que Guillermo ha dicho que son profanos. Son temas mitológicos, frutas, angelotes, etc. Esa idea de lo romano, ¿verdad?, que se había ido descubriendo en Italia a raíz de, bueno, pues esos encuentros arqueológicos y que se transmite mediante las estampas o, por ejemplo, algunos textos como Medidas del Romano de Diego de Sagredo. Bien, pues si os parece, comentar una última cosita y ya nos vamos a ir hacia Sahagún, y es que en esta ruta no estamos ante un conjunto homogéneo de retablos. Aquí estamos viendo un retablo de ese, bueno, primer renacimiento, ¿no?, de ese que podríamos clasificar en ese primer renacimiento, pero en Sahagún nos vamos a encontrar una cosa totalmente distinta. Entonces no podemos hablar de un conjunto homogéneo en toda la ruta, pero sí nos sirven estos ejemplos, precisamente como decía Guillermo, para ver que en cada lugar son distintos, que en función también de lo que quiere el promotor o las personas que participan en la creación de estos retablos, pues van variando. Así que bueno, pues ya nos vamos a ir hacia Sahagún y allí nos vamos a encontrar con alguien que, bueno, pues se sabe mucho de esta ruta y que va a ser nuestro invitado de hoy. Así que vamos para allá. Ya estamos aquí en Sahagún y ya nos acompaña Joaquín. Encantados de tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Igualmente encantado y enhorabuena por la iniciativa que habéis tenido. Muy bien, pues hoy nos acompaña, como decía, Joaquín García Nistal, profesor de la Universidad de León y que conoce muy bien los retablos de los que estamos hablando hoy en esta ruta de los retablos renacentistas del este de la provincia de León, particularmente este de Sahagún, de la Cofradía de Jesús Nazareno. Y bueno, antes de hablar de estos retablos sí que te queríamos preguntar un poquito, o queríamos que pusiese un poquito en contexto a la audiencia sobre el Renacimiento en general y en España. Muy sintéticamente, pero para darle una pincelada. Tengo que ser muy sintético, hablando de Renacimiento en general, pero bueno, particularmente desde finales del siglo XV y con un desarrollo muy desigual en función de los territorios, comienza a haber una absorción de una línea estética procedente de Italia, pero no exclusivamente, también filtrada por otros contextos, particularmente del Estado borgoñón, zona centroeuropea, norte europea, lo que es actualmente también la zona borgoñona en Francia, que permite dar un impulso, un aire nuevo, donde el realismo, el uso de la perspectiva empieza a imponerse y además que marcará vamos a decir que una cronología que coincide con una renovación también como la llevada a cabo por la Contrarreforma, ¿no?, y todo el contexto de Trento. Bien, y habiendo situado un poquito el Renacimiento de manera general, aquí en el medio rural y en particular en León muchas veces tenemos problemas con retablos y artistas desconocidos. Entonces, antes de también pasar hacia esos temas que vamos a tratar ahora un poquito más adelante, aquí en León, ¿cómo, o hasta estos pueblos que conforman esta ruta, cómo llega ese Renacimiento? Bien, bueno, creo que aún resta por conocer documentalmente algunos testimonios seguramente ya perdidos, imposibles de recuperar, de rescatar, para tener una información mucho más amplia de toda esta incursión de este nuevo fenómeno artístico, cultural, estético, en un contexto como este en el que nos estamos moviendo, ¿no? Prácticamente, bueno,
asociado a esta zona sureste de la actual provincia de León. Pero sin duda parece, por lo documentado al menos, que es importante una cierta base de algunos maestros con determinada preparación dentro del propio contexto leonés, pero fundamentalmente también la incorporación o la llegada, mejor dicho, de maestros foráneos y de un modo, vamos a decir, más específico de esos maestros de la zona de Borgoña, en la actual Francia, que bueno, probablemente a través de la vía de peregrinación vendrían principalmente a la ciudad de León y luego algunos talleres se asentarían de manera definitiva para atender las múltiples demandas que empiezan a llegar, sobre todo en torno a ese segundo tercio del siglo XVI. Cuando hemos leído sobre estos retablos, claro, nos hemos dado cuenta de que conocemos algunos nombres, otros no, pero bueno, en base a esos nombres de artistas que conocemos, Joaquín, ¿dónde podemos ubicarlos? Porque no son todos de aquí, tampoco son todos extranjeros, y los que, de todas formas, todos ellos están influidos por un nombre que sí que quiero decir, que es Juan de Juni. Claro, a ver, aquí entendemos por los datos, por todos los indicios documentales, los que tenemos fielmente, vamos a decir, que constatados, que Juan de Juni, esta figura tan relevante dentro de toda la imaginería del siglo XVI, es el que marcará una serie de pautas, no solo en lo estético, sino también en el modo de trabajo, que podemos entrar un poco en ello, ¿no? La forma de establecer un tipo de talleres que trabaja nunca mejor que ahora, de manera completamente coordinada, casi podríamos decir con una especialización de cada uno de los maestros tan perfectamente mimada que todo ello permite trabajar al mismo tiempo muchas obras a la vez y por lo tanto establecer toda una serie de líneas de un círculo, vamos a decir, muy próximo o incluso directamente ligado al del propio maestro Juan de Juni, que él se va hacia otros focos que tienen una mayor amplia demanda y que son más interesantes desde el punto de vista económico para él, como puede ser sobre todo Salamanca, pero especialmente la ciudad de Valladolid y su entorno, y otros muchos maestros que tienen el mismo origen en realidad, o próximo al menos, zona del norte de Francia, zona de Borgoña, como Juan de Angers o Juan de Angés, vamos a decir castellanizado ya su apellido, o el propio Guillén Doncel, acabarían asentándose, teniendo ese tipo de talleres que empiezan, insisto, pues a trabajar sobre esta demanda importante que hay en parte de este ámbito que hoy llamamos rural, ¿no? Y bueno, estaríamos probablemente teniendo que pensar en otros términos si nos ajustamos al contexto territorial histórico. No hay que olvidar en todo caso que, claro, me decís, os sorprende ese tipo de autores más desconocidos porque, en efecto, a veces solo tenemos pistas documentales sobre maestros como Roberto de Montmorency o Jacques Bernal, que claramente son de origen francés por algunos de su parte de su onomástica y que, bueno, son más desconocidos, aunque en parte porque buena parte de su obra también se ha perdido. Tenemos vestigios documentales, pero no tenemos sus vestigios materiales, obra que haya permanecido, y viceversa, ¿no? O sea, nos ocurre un poco lo mismo. Es difícil reconstruir un puzzle tan complejo y también sabemos que junto con ellos hay maestros, probablemente de origen local, en ese contexto del antiguo Reino de León, que estarían trabajando probablemente como oficiales de taller, incluso aprendices. Bien, y más allá de estos artistas o de estos artesanos prácticamente que están trabajando en estos retablos, ¿qué tiene de particular todo este conjunto? Que bueno, en realidad podemos hablar si es un conjunto homogéneo o no, ¿verdad? De retablos para generar en torno a él un itinerario cultural o una ruta como la que se ha establecido aquí en el este de la provincia. Bueno, a ver, yo creo que ese punto más o menos común es que directa o indirectamente dependen de esa maestría, insisto, más allá de lo puramente estético, también en el modo de organización de trabajo, especializado, bien ajustado a una serie de pautas casi temporales y bien esclarecido el trabajo de cada uno de los maestros, oficiales, aprendices, que permite ir elaborando multitud de obra en tiempo récord, podríamos decir. No podemos hablar de una seriación en sentido industrial, pero casi, a diferencia de que obviamente aquí se está trabajando de manera puramente manual, ¿no? En todo caso, pues ese maestro común Juni
por seguidores directos, como decíamos, Juan D'Angés o Guillem Doncel, otros próximos a su círculo, como podía ser Jacques Bernal o Antonio de Remesal, parece más próximo a que sea un maestro, digamos que local o leonés, o el Juan Bautista Vázquez, el leonés, para diferenciarlo del viejo y del joven, aunque nacidos en Salamanca, antiguo reino de León, siguen otros derroteros en el siglo XVI, pues estarían, vamos a decir, que confeccionando una especie de línea o tendencia común, que se nutre sobre todo de la estampa, no son muy imaginativos, vamos a decir, en composiciones, en temáticas, estampas pues como principalmente maestros centroeuropeos como Durero, también Van der Leyden o Martín de Vos o Songauer, es decir, hablamos sobre todo de maestros de centro-norte de Europa, pero bueno, eso no significa que, digamos, sea del todo un grupo homogéneo. Hay retablos pues, de diferente cronología, no siempre adscritos con certeza a estos autores, y luego, pues para tener una dimensión en realidad más realista de lo que llega a ser el impacto de estos maestros en un foco geográfico histórico, no este provincial que no se ajusta lógicamente al marco original de todas estas propuestas, deberíamos de estar hablando de una diócesis, antigua diócesis de León, que integraría, por supuesto, tendría incluso más sentido incluir a Valderas, por ejemplo, que también está en la zona sureste, donde trabaja un Jacques Bernal asociado al Círculo de Juni, pero también Mayorga de Campos, que es actual provincia de Valladolid, eso no importa dentro de los territorios realmente históricos, o Calzadilla de la Cueza, actual provincia de Palencia, y donde tenemos constancia, más bien por atribución estilística que por certeza documental, pero parece evidente que trabaja también el maestro Juan D'Angés. Bien, y particularmente, como estábamos comentando antes, al encontrarse en el medio rural una ruta como esta, o unos retablos como estos, presenta mayores dificultades. Tú que has estudiado estos retablos, ¿presenta mayores dificultades su estudio y bueno, también su conservación que estén en el medio rural pese a estar dentro de esta ruta? ¿O crees que...? Bueno, a nivel de acceso, digamos, para el estudio in situ de la obra, pues no presenta muchas más dificultades que las que podríamos tener en el contexto urbano. Quiero decir que, bueno, es cierto que son templos que habitualmente están cerrados, bueno, salvo para el día semanal de la celebración litúrgica habitualmente. Otros centros abiertos, pues de hecho, como esta propia Cofradía de Jesús Nazareno, que forma parte de esa red de museos abiertos, precisamente, 24 horas, gracias, entre otras cosas, a la buena disponibilidad de su señor presidente, Leandro. Por lo demás, a la hora de acceder, pues como cualquier otro espacio que pudiera estar dentro de la ciudad, ¿no? Quiero decir, hay que tener, lógicamente, un permiso, generalmente de la diócesis, para acceder. Desde el punto de vista documental, más problemática, bueno, en parte sí, porque buena parte de lo que serían los libros de fábrica, que es un instrumento muy importante para conocer qué es lo que la parroquia va anotando año por año sobre en qué invierte su dinero y que puede dejar desprender multitud de pistas documentales, pues bueno, parte de esos fondos se han perdido, no han quedado custodiados en un archivo, vamos a decir, que centralizado. Dicho esto, es verdad que el Archivo Diocesano de León sí que centralizó parte de esos libros de fábrica, libros de bautismo, libros de funciones, que fueron formando parte de las historias, sobre todo de las parroquias, ¿no? Entonces, lamentablemente, ahí sí encontramos determinadas lagunas. Y desde el punto de vista de la conservación, ya que me preguntabas, pues bueno, esto ya es un tema puramente, vamos a decir, que institucional, no es desconocido por, creo que ninguno de nosotros, que generalmente las instituciones apuestan por no siempre recuperar o rescatar lo más degradado, lamentablemente, sino lo que puede tener un mayor impacto, vamos a decir, que social. Vamos a dejarlo solo en lo de social. Bien, y yo creo que podemos ir ya centrándonos o cerrando esta parte de conversación con el espacio que tenemos aquí propiamente. Estamos en un lugar privilegiado, bueno, Yago, tú también lo conoces bien, como habíamos dicho ya, eres de aquí de Sahagún, y
este retablo que estamos viendo es muy distinto al que habíamos visto previamente en Valdescapa. No tiene nada que ver, precisamente por unas particularidades que pues nos gustaría que comentases un poquito aquí y con esto, bueno, pues explicar el retablo y dar paso ya a la pregunta final que hacemos a todos los invitados. ¿Bien? Bueno, muy bien. Bueno, yo creo que, como has dicho, sí, yo creo que este retablo precisamente aúna a toda una serie de intereses que permiten hablar de parte de lo que ha sido la propia historia del patrimonio. Es decir, está integrado por toda una serie de relieves que sí son del siglo XVI. De hecho, de toda esta ruta son los que tenemos la certeza documental que son elaborados por Juan de Angés el Viejo como maestro imaginero y Guillén Doncel, que es el maestro que aparece en este caso como entallador. Son esos dos discípulos, esta vez sí directos de Juni, colaboradores en obras que son bien conocidas por parte de todos, por ejemplo, dentro de la ciudad de León, fachada de San Marcos, sillería coral de San Marcos, pero también están elaborando algunos trabajos dentro de la propia Catedral de León. O sea, son maestros, hablamos de maestros que sí podemos calificar de primera línea, aunque a veces sea absurdo hacer esas distinciones, ¿no? Por otra parte, estos relieves, pues son, curiosamente también tenemos una constancia de esa datación, que es 1545. Una promoción, de hecho, femenina, porque es Isabel de Quiñones quien los encarga a estos dos maestros, para una capilla funeraria que se situaba en el antiguo convento dominico de Trianos. Es decir, no tiene nada que ver, si os dais cuenta, con el contexto que está hoy musealizado de una, de hecho, cofradía también histórica del siglo XVI. Es decir, pero todos estos ingredientes van nutriendo a este retablo de una serie de valores y de, vamos a decir, de indicadores muy interesantes a la hora de reconstruir todo este patrimonio. Por si fuera poco, a partir de él también podemos hablar del proceso de desamortización, porque se entiende que con ese antiguo convento dominico de Santa María de Trianos, bueno, estas piezas, después del proceso desamortizador, acabarían llegando aquí, pero además se integran en un retablo que es del siglo XVIII, hacia 1730, suponemos, por las noticias de Gómez Moreno, que llega a leer una inscripción, y que se integran perfectamente. Es decir, es una especie de, bueno, un intento lógico y claro de reutilización y de resignificación, porque, claro, ya no tiene el mismo sentido de esa capilla funeraria. Aunque la resignificación no es mala, perdona, porque estamos principalmente ahora en un museo dedicado a la pasión, que es la temática central de todo el retablo. Sí, se habla de que se mantuvo además más o menos la disposición original, ¿no? Que tenía el retablo precisamente en Santa María de Trianos. Y si me permitís un apunte, porque se me olvidaba, y no solo eso, hoy tenemos en la calle central y en ese cuerpo central un crucificado que nada tiene que ver con las antiguas piezas, pero hablando de las posibilidades y de todo lo que permite hablar y poder extraer de este retablo, podemos hablar también de patrimonio disperso, porque el antiguo crucificado de su Calvario sabemos que está en la próxima, cercana iglesia parroquial de Villamol, aquí a poquitos kilómetros. Muy bien, pues entonces estamos, para cerrar, ¿no?, ante un retablo barroco o de estructura barroca con piezas o con relieves de ese siglo XVI, de este Renacimiento, que es el que engloba esta ruta de retablos. Y ya para terminar, podemos hacerle la pregunta a Joaquín. Yo creo que se la puedes lanzar tú, Guillermo. Pero no es la primera vez que lo hago, estoy un poco... que no sea muy comprometida. Hay gente que lo ha visto como comprometedor, cuanto menos. Normalmente, como el programa se llama La Cuelga, sí, la cuelga. La cuelga viene de esa tradición de dar una cuelga con alimentos que han ido pasando, variando a lo largo del tiempo, y actualmente nos encontramos con cuelgas de chuches, lo más normal, aunque ha habido programas ya que han dicho otras cosas, ¿no? Ya han vuelto a lo más tradicional. ¿Qué pondrías tú a tu cuelga de cumpleaños? ¿Qué alimento que ya sea chuche, ya sea pues un chorizo? Cada uno me estabais dando una pista, porque es verdad que no soy un devoto del dulce. Entonces, como me estabas hablando de esas tradiciones de otro tipo de cuelgas, que ya no es la actualizada, como prácticamente todo lleno de azúcar,
Yo me decanto también pues por un tipo de cuelga más de producto tradicional leonés, no lo sé, me imagino una cuelga a modo de ristra. Tienes que elegir uno, nosotros porque vamos incorporándolo mezclar. a la cuelga. Yo me quedo con ese chorizo fresco. Venga. Para preparar a la brasa, por ejemplo. Y bueno, y se me ocurre, solo puedo decir uno, pero se me ocurre que esa cuelga termine en la zona baja a modo de colgante con una buena botella de vino de la tierra, por ejemplo, mira, ¿no? También. Tinto, vamos. Perfecto. Como la que nos vamos a tomar ahora después. Hombre, esperemos, ¿no? Muy bien, pues creo que sin más que añadir, hasta aquí llega el 7º programa de La Cuelga. Bueno, importante, que se suscriban, que nos sigan, que le den like, que comenten. Efectivamente, porque ya van 7, como decía al principio, así que para no perderos, efectivamente, activamos la campanita y nos suscribimos y ya estamos al tanto de todo lo que sucede en este programa o en este podcast dedicado a Historia del Arte. Muchísimas gracias por estar un día más con nosotros y nos vemos en la próxima entrega de La Cuelga.